Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de la saga de Harry Potter y de Animales Fantásticos, también de Lord Voldemort y su confiable acompañante, Nagini. La Nagini que conocimos en las películas de Harry Potter apareció por primera vez en El Cáliz de Fuego, donde la describen comiéndose el cuerpo del Muggle Frank Price después de su brutal asesinato. Y hasta donde podemos recordar, ha estado al lado de Voldemort, una fiel compañera que siempre está con él. Cuando Voldemort estuvo débil y era solo una sombra del poderoso hombre que solía ser, ahí estuvo, y eso habla del fuerte vínculo que compartían Voldemort y Nagini. Sin embargo, la Nagini que conocimos en la franquicia de Harry Potter no se expande mucho en la serie original. No fue hasta Animales Fantásticos que recibimos un poco más de su historia. Nagini es un personaje muy rico con gran historia, pero en Harry Potter solo la vemos en forma de serpiente y la relación que tenía con Voldemort ya se había desarrollado. No vemos nada sobre quién es ni cuál es su historia. En este video vamos a ver la historia de Nagini, no solo la serpiente, sino la mujer. El año de nacimiento de Nagini no se ha registrado, pero sabemos que cuando la vemos por primera vez en Animales Fantásticos parece tener unos 20 y tantos, en el año 1927. Con esto en mente, voy a asumir que Nagini nació por ahí del año 1900, pero Nagini no nació en circunstancias normales. Ella no era como los demás. Una bebé saludable. Nació con una maldición. No sabemos si Nagini venía de familia de brujas, muggles o algo más, pero sí sabemos que en su linaje existía una maldición de sangre. Una maldición perversa que se transmite de generación en generación, de madre a hija. Debido a esto, Nagini nació como Maledictus, alguien que carga esta maldición. Una Maledictus sufre de esta condición, un tipo de maldición que causa que quien la sufre se transforme lentamente en un animal a lo largo de su vida. El animal puede variar dependiendo de la maldición en turno. En el caso de Nagini, su maldición significó que estaba destinada a convertirse en una serpiente, menos y menos humana y más serpiente cada día. Generalmente, por varios años, las Maledictus tienen la habilidad de transformarse a voluntad, pero eso se pierde con el tiempo. Finalmente, pierden la capacidad de transformarse y se quedan atrapadas en la forma animal que les toca. Esta maldición es terrible y no tiene cura. Te consume y poco a poco te quita tu identidad. En Harry Potter, vemos a Nagini una vez que ya ha perdido la habilidad de transformarse a gusto y está atrapada en su forma de serpiente. Pero en Animales Fantásticos, aún puede asumir su forma humana y hasta cambiar de formas. Antes de transformarse en serpiente permanentemente y de ser un Horrocrux, Nagini era una callada, tímida y amable mujer que desafortunadamente fue maltratada en el Circus Arcanus. El Circus Arcanus es un circo mágico que le pertenecía a un hombre llamado Skender. Básicamente era un show de rarezas y presumía de ser el congreso de rarezas humanas más completo del mundo. Nagini era parte de la exhibición y era obligada a mostrar al mundo lo rara que era, cuando en realidad simplemente era una pobre mujer que sufría de una maldición. Skender era increíblemente cruel. Explotaba a Nagini y la obligaba a actuar en shows todos los días. Estaba atrapada ahí, hasta que apareció Credence Barebone. Durante una de sus interpretaciones, Credence llegó y liberó bestias de fuego, lo cual le permitió escapar junto con él. Su nueva amistad era inusual, y cada uno quedó igual de confundido que el otro sobre su lugar en el mundo. Eran una pareja inusual. Una Maledictus que alguna vez estuvo en cautiverio, y Credence, el muchacho que no sabía nada de su identidad. En un esfuerzo por ayudar a Credence, ambos se unieron y buscaron respuestas en cuanto a la existencia de Credence. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Dónde estaba su familia? Después de un desafortunado encuentro con uno de los acólitos de Grindelwald, Connor Grimson, Nagini y Credence se encontraron en la cima de una casa cerca de la Torre Eiffel, donde conocieron a Grindelwald. En este momento, Grindelwald ya conocía a Credence y comenzó a plantar semillas para manipularlo, sabiendo que su poder era impresionante y que un poderoso y joven Obscurus fácilmente podía ser persuadido si jugaba con astucia. Aunque Nagini parecía perversa en Harry Potter, aquí no es el caso para nada. De hecho, de inmediato reconoció que Grindelwald estaba intentando manipular a Credence e intentó salvarlo. Después de sobrevivir al Rally de París y de perder a Credence, hace equipo con los buenos: Newt Scamander, Tina Goldstein, Jacob y otros más. Me interesa saber cómo es que Nagini pasa de ser una mujer amable a una perversa serpiente, y hay muchos puntos que necesitamos que sean conectados si es que hay más películas de Animales Fantásticos. Pero por ahora,
vamos a seguir con la historia de Nagini en el punto en el que se encuentra con Lord Voldemort. No hay una fecha exacta, pero se especula que Nagini y Voldemort se conocieron en los bosques de Albania en la década de los 80. En este momento, Nagini ya debió haber asumido por completo su forma de serpiente y Voldemort debió haber estado escondido en su estado incorpóreo. ¿Cómo fue esa primera interacción? Nadie lo sabe, pero sabemos unas cuantas cosas sobre Voldemort que pudieron haberlo ayudado a interactuar con la gran serpiente. En primer lugar, Voldemort es descendiente de Salazar Slytherin, lo que significa que su conexión con las serpientes era fuerte y que podía comunicarse con ellas debido a su habilidad de hablar Parcel. Nagini, quien estaba atrapada como Maledictus a estas alturas, hubiera estado extasiada de por fin poder hablar con alguien. Ella era una Maledictus perdida, no podía comunicarse y finalmente encontró a alguien que podía entenderla. Alguien a quien podía contarle su historia. Si Voldemort fue capaz de identificar que era una Maledictus o no, no está claro, pero es extremadamente bueno con la legeremancia. Entonces, supongo que pudo haber visto su mente y averiguarlo todo. En este momento, Nagini y Voldemort estaban perdidos en el mundo, parecido a cuando conoció a Credence. Nagini estuvo atrapada en su forma de serpiente con una identidad totalmente nueva y no tenía interacción humana. Probablemente no tenía idea de cuál sería su próxima jugada y debió haberse sentido muy solitaria. En el caso de Voldemort, acababa de ser derrotado y probablemente también estaba perdido sobre qué debía hacer. Por esta razón, es natural que ambos se unieran e hicieran equipo. Podían complementarse el uno al otro. Sin Nagini, hubiera sido mucho más difícil regresar a forma corpórea. Y, sin Voldemort, Nagini no hubiera tenido propósito en el mundo. Nadie con quien hablar. Hubiera estado sola. Nagini fue clave para el regreso de Voldemort y su supervivencia antes de su nuevo cuerpo. Su veneno fue usado en un elixir que le ayudó a sobrevivir. Fue uno de los ingredientes principales de la poción que le ayudó a recuperar su fuerza. Nagini también ayudó a Voldemort a cometer varios asesinatos, y uno en particular, el asesinato de Bertha Jorkins, selló su vínculo más que nunca. Después de la muerte de Bertha Jorkins, Nagini se volvió uno de los Horrocruxes de Voldemort. Ahora era más que solo su acompañante. Un fragmento del alma de Voldemort vivía dentro de ella. Para este momento, su naturaleza gentil y tímida ya no existía, y se convirtió en un arma para Voldemort, el hombre a quien era totalmente leal. Como era uno de sus Horrocruxes, comenzó a compartir un vínculo telepático con él, y hasta fue capaz de comunicarse en distancias vastas. A pesar de la perversa naturaleza de Voldemort, ella lo respetaba, y quería ser más y más como él en los años que siguieron. También debemos decir que Voldemort respetaba a Nagini, lo cual no puede decirse de mucha gente. De hecho, Dumbledore dijo esto sobre la relación entre Voldemort y Nagini. Creo que quizá le tiene tanto cariño como es posible. Definitivamente le gusta tenerla cerca y tiene un inusual control sobre ella, incluso para alguien que habla Parcel. La pareja tenía un vínculo especial y la unión de dos almas perdidas permitió que se dieran mutuamente un propósito en el mundo. Y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. ¿Faltó algo sobre la historia de Nagini? Díganlo allá abajo. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.